El halving, se viene el halving, quedan 10 días para el halving, queda una semana para el halving, que será el 20 de abril, el día del cumpleaños de Hitler. ¿Y cuándo llega el halving? Y todo el mundo está pensando en el halving, episodios pre-halving por todos lados. ¿Pero qué es esto del halving? Mucha gente no comprende exactamente qué es esto del halving y aquellos que lo conocen realmente no saben qué es lo que ocurre por detrás. ¿Cuál es la razón, por ejemplo, por la que el halving da lugar a esos aumentos desproporcionados de Bitcoin que inician un nuevo ciclo alcista y que cambian de orden de magnitud el precio de Bitcoin, ¿no? Así que he decidido hacer este vídeo para que todos aquellos que no lo sepáis lo entendáis de una vez. Así que vamos a ello. Vamos a estructurar este vídeo en 3 partes, ¿vale? La primera voy a explicar qué es el halving, con todos los conceptos relacionados, evidentemente de una forma un poco superficial. No puedo aquí daros una masterclass de halving porque tendría que daros una masterclass de blockchain, una masterclass de Bitcoin y esto no va a poder ser, ¿vale? Pero voy a explicaros por encima. También es un concepto bastante fácil de entender, no tiene mucha chicha. Luego, por otro lado, en la segunda parte voy a explicaros dónde está esto del halving en el código de Bitcoin, para que lo podáis comprobar por vuestra cuenta, simplemente yendo al software de referencia que es el Bitcoin Core, ¿no? Y por último voy a explicaros así un poco por encima qué es lo que ocurre durante el halving y qué es lo que pasa por detrás para que Bitcoin suba tantos órdenes de magnitud, ¿no? Y todos estén tan expectantes. También vamos a hablar de si el halving se puede evitar, si no, si es inevitable, si va a pasar sí o sí, cuál es la probabilidad de que haya algún problema durante el halving, ¿no? Así que nada, va a ser un vídeo así con bastantes cosas. Vamos a ello, que tenemos mucho por hacer. Bien, vamos a ver un poco de repaso primero. ¿De qué va esto de las criptomonedas? Esto de las criptomonedas va de un registro, que son unos datos a los que se llama registro por una serie de motivos, que están distribuidos en una red de nodos. ¿Qué son nodos? Simplemente son ordenadores conectados entre sí que comparten un mismo protocolo, un mismo lenguaje, ¿vale?, de comunicación. Pues bien, estos nodos tienen unos datos y todos los nodos tienen los mismos datos. Hay un consenso sobre esos datos. ¿Pero cómo se consigue ese consenso? Pues con un algoritmo de consenso. Los más famosos, digamos, son el Proof of Work y el Proof of Stake, que no vamos a entrar ahora en ellos, pero se trata de algoritmos criptográficos e informáticos que lo que permiten es que todos los nodos puedan estar de acuerdo en lo que consisten esos datos sin tener que hacer ninguna votación normalmente, aunque a veces sí, pero sin tener que hacer, digamos, grandes cosas, ¿no? De una forma sencilla y fácil. La idea de este registro es que sea dinámico, es decir, que los datos no sean siempre los mismos, porque si fueran siempre los mismos es tan fácil como encriptarlos con algo para que no cambien y todos sepan que es el mismo. La gracia de esto es que el registro cambia, está constantemente cambiando. ¿Cómo hacemos estos cambios? Pues precisamente gracias a la estructura de la blockchain, ¿vale? ¿Qué es la blockchain? Simplemente es una estructura de datos donde se hacen agrupaciones de modificaciones sobre el registro. En las criptomonedas normalmente este registro, estos datos, es un registro de propiedad que dice fulanito tiene tanto Bitcoin, menganito tiene tanto Bitcoin y Pepito tiene tanto Bitcoin. La blockchain lo que traza son las transacciones de propiedad, transacciones que modifican el registro de propiedad, porque si Pepito tenía 3 Bitcoins y le envía un Bitcoin a fulanito, ¿a Pepito cuántos Bitcoins le quedan? 2. Clase de matemática, muy básica. Hemos vuelto a primaria. Pues claro, si a Pepito le quedan 2, en el registro no puede decir que a Pepito le quedan 3. Entonces hay que cambiar el registro. ¿Y cómo hacemos para que todos los nodos cambien el registro y sepan que efectivamente Pepito ya no tiene 3, sino que tiene 2? Para ello se utiliza la blockchain. Quedaos con esto. La blockchain son agrupaciones de modificaciones, es decir, de transacciones, sobre un registro, que es un registro de propiedad que está distribuido entre muchos nodos y que tiene que ser el mismo para todos. Entonces, cuando se publica un nuevo bloque, este nuevo bloque, para que se añada a la blockchain, que es esta estructura de datos superpuestos, hay que hacer un algoritmo, ¿vale? Una serie de cálculos que es estadístico, es como echar un dado. Cuando se resuelve ese algoritmo, ese bloque es válido para entrar en la blockchain. Esto es lo que se llama minar Bitcoin.
Esta tarea la realizan agentes que son independientes de los nodos de la red. Simplemente pues es gente que coge transacciones de la gente que quiere transaccionar en la red, construye un bloque, realiza este algoritmo de trabajo y luego cuando consigue resolver el acertijo envía el bloque a la red. Y así es como se cambia el registro de forma que haya un consenso en los nodos de la red de cuál es el registro en un momento dado. Porque todos saben que se ha realizado el trabajo, porque se puede demostrar de una forma muy fácil, de una forma informática, haciendo otro pequeño cálculo que se llama verificación. Bien, la pregunta es, ¿por qué los mineros, es decir, la gente que hace este cálculo de los bloques, tienen que hacerlo? Es algo que consume energía, que consume recursos, que vale dinero. ¿Por qué tendrían que hacerlo? El incentivo es que reciben comisiones. ¿Comisiones de qué? De las transacciones que meten en cada bloque y aparte comisiones de una recompensa. Esa recompensa son los nuevos bitcoins que se minan y que se inundan el mercado, ¿no? Aquí ya prácticamente llegamos al halving. ¿Qué es esto del halving? Pues resulta que esta recompensa va disminuyendo con el tiempo, concretamente cada 210.000 bloques publicados. Que 210.000 bloques publicados a una media de 10 minutos cada bloque, porque es algo estadístico, pero de media un bloque se publica cada 10 minutos, no vamos a entrar ahora a ver el porqué, da lugar a que cada 4 años la recompensa se reduce a la mitad. En esto consiste el halving, simplemente consiste en una putada para los mineros. Así de sencillo. El halving es una putada para los mineros de la red de Bitcoin. Eso es todo. Sus beneficios eran 10 y a partir de un momento determinado pasan a ser 5. ¿Por qué se hace esto? Pues no es para putear a los mineros y darles por el culo ahí. No, tiene un motivo, evidentemente. Es hacer que Bitcoin sea deflacionario. Es decir, que haya una cantidad concreta de Bitcoins que se van a imprimir, vamos a decirlo así, durante la vida del sistema. ¿Por qué Satoshi decidió que cada 4 años iba a reducir a la mitad el Bitcoin que se minaba? Pues esto es básicamente para crear un efecto red, para que la gente tenga incentivos a unirse a la red, a tener Bitcoin y a participar en ella. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Pues que actualmente estamos muy cerca del cuarto halving. ¿Por qué? Porque vamos por el bloque 837.000, 838.000 de Bitcoin. Es decir, en esta blockchain, donde cada vez se lanza un bloque a la estructura de datos, estamos ya cerca de los 840.000 bloques desde que nació Bitcoin. Si calculamos 210.000 por 4 son 840.000, entonces en el bloque 840.000 se producirá un nuevo halving. La recompensa de los mineros se reducirá a la mitad de lo que estaba previamente, porque Bitcoin empezó con una recompensa de 50 Bitcoins por bloque, luego fueron 25. Luego fueron 12,5, luego 6,25, que es donde estamos ahora, y a partir del día 20 de abril aproximadamente, que es cuando se minará el bloque 840.000, la recompensa pasará a ser de 3,125 Bitcoin. Si hasta aquí no habéis entendido qué es lo que ocurre, no os preocupéis. Ahora mismo, cuando vayamos al ordenador, lo vais a entender enseguida. De momento, quedaos con una idea general. El minado de Bitcoin, que consiste en este problema que se realiza para que los bloques se validen en la red, y la recompensa que los mineros reciben en forma de nuevos Bitcoin para inflacionar la moneda, que cada 4 años se reduce a la mitad. Vamos a verlo ahora mismo en el código para que lo entendáis perfectamente. Vamos a ello. Tengo aquí ya el ordenador preparado, ¿veis? Aquí tenemos una gráfica que es muy, ¿cómo decirlo?, ilustrativa sobre qué es esto de los halvings, la impresión o el minado de Bitcoin y todos los Bitcoin que hay en el mercado, ¿no? Si os fijáis, aquí tenemos una gráfica con 2 ejes, aparte del tiempo, y los bloques, ¿vale? Aquí tenemos los bloques en el eje X. Arriba tenemos los años en el eje X también, pero en la parte de arriba. Luego tenemos la tasa de inflación anualizada, ¿vale? Ahora lo explicaremos. Y finalmente aquí, en este otro lado, tenemos el número de Bitcoin que hay minados, que hay imprimidos, que hay en posesión de la gente. Y aquí tenemos 2 gráficas unidas, ¿no? Por un lado tenemos la base monetaria. ¿Qué es la base monetaria? Pues precisamente el número de unidades monetarias, el número de bitcoins que se han minado, que se han emitido. La gracia de esto es que si os fijáis en los primeros 210.000 bloques, ¿vale?
Aquí, en los primeros 210.000 bloques, se imprimieron el 50% de todos los Bitcoin que hay. Es decir, hay aproximadamente 21 millones de Bitcoin, pues 10.500.000 se imprimieron en los primeros 4 años de vida de Bitcoin. Porque recordemos que los 110.000 bloques son aproximadamente 4 años, ¿veis? De 2009 a 2013. Por eso están aquí arriba los años. En los siguientes 210.000 se produjo el halving, la recompensa se redujo a la mitad, en cada bloque salían la mitad de los bitcoins, que al principio eran, ya digo, 50 bitcoins. Si os fijáis aquí, esta es la tasa de inflación anual, era muy alta, ¿vale? Al principio del 100%, fue descendiendo hasta el 30%, y aquí de repente, ¡pam!, hay una línea recta. ¿Por qué hay una línea recta? Porque se produce este halving y la tasa se reduce a la mitad. Bien, entonces se reduce a la mitad la tasa y durante estos 210.000 bloques se emiten cada vez 25 bitcoins por bloque. Por lo tanto, si os fijáis, tenemos otra línea que ocupa durante estos 210.000 bloques el 25% de los bitcoins restantes. En los primeros 4 años el 50%, en los siguientes 10 años, ¿vale?, el 25%. En los siguientes 4 años. En los siguientes 4 años el 12,5%, luego el 6,25%. Luego el 3,125% y así sucesivamente, hasta llegar al 2140, que es cuando dejarán de imprimirse Bitcoin. Y no voy a explicar por qué, pero para los curiosos es básicamente porque el número de Bitcoin que se emiten es un número entero, un int en programación, y ese int redondeado será 0. Esto lo entendéis, ¿verdad? Hay una masa monetaria que se va imprimiendo en cada bloque, entonces cada 4 años se reduce a la mitad esa impresión monetaria y entonces tenemos este gráfico donde la oferta sigue una curva logarítmica y la tasa de inflación anual se va reduciendo como a golpes. Si lo fijáis aquí, va como a escalones, ¿no? Va bajando y luego pam, un escalón, luego pam, otro escalón y otro escalón y otro escalón y así sucesivamente. Bien, pues ahora vamos a ver en el código dónde está que ocurra esto, ¿vale? Para eso lo que tenemos que hacer es ir al repositorio de Bitcoin, ¿vale?, de GitHub, y buscar get_block_subsidy, esto de aquí. Esto de aquí es la función que coge el subsidio que hay en cada bloque de Bitcoin. Lo que hace es validar que ese subsidio sea correcto. Entonces, si lo buscamos, nos saldrá aquí un archivo que se llama validation.cpp de C++, y si entramos, tenemos aquí la función getBlockSubsidy. Fijaos, ¿qué es lo que hace esta función? Esta función informática lo que hace es devolver el subsidio correcto para un bloque dado. Porque si os fijáis, este archivo se llama validation.cpp porque lo que hace es validar que un bloque sea correcto. ¿Cómo se valida que sea correcto? Pues comprobando muchas cosas, ¿vale? Pero comprobando todas las reglas de validación que se llaman. Pero una de ellas es que el subsidio, el valor de los nuevos Bitcoin se ajuste a el programa, ¿no?, que está consensuado entre todos. ¿Qué tenemos aquí? Primero tenemos que se calculan los halvings. Los halvings se calculan como el n-height, n-height es el número de bloques, ¿vale?, la altura, que es lo que ahora estamos casi cerca de 840.000, pero estamos alrededor de 338.000, pues eso. Y se divide entre el subsidy halving interval. ¿Qué es esto? Pues esto sí, de nuevo, vamos a buscarlo, ¿vale? Vamos a copiarlo. Copiamos esto y lo buscamos en el código de Bitcoin, literalmente. ¿Por qué coño no sale? Hostia, no sé por qué no lo sale, pero no lo encuentra. Pero bueno, fijaos, si buscamos 210.000 sí que sale. Es esto, ¿vale? Hay otro archivo que se llama chainparams.cpp, que es donde se guardan los parámetros, ¿vale?, la cadena de la blockchain. Pues ahí se define consensus.n_subsidy_halving_interval, es decir, el intervalo de subsidios del halving, que es cuando se reduce a la mitad. Y ahí se define, vamos a entrar ya que estamos, ¿veis?, como 210.000. Esos son los 210.000 bloques, ¿vale? Entonces, si volvemos al archivo anterior, que estaba aquí, tenemos que esto sabemos que es igual a 210.000, porque estaba en el otro archivo. Esto sabemos que es la altura actual, es decir, el número de bloques que se han minado hasta ahora. Y esto es halvings, que se redondea evidentemente a la baja. Por lo tanto,
¿Qué es lo que tenemos aquí? Que se está calculando el número de halvings que tenemos. Actualmente, como aún no llegamos a 840.000, esto lo que hace es dividir, imaginaos, 830.000 aproximadamente, entre 210.000 y eso sale 3, pico, 3,95, 97 por ahí. Pero se redondea, por lo tanto, esto da lugar a 3. Esto de aquí es una movida informática que no voy a explicaros, ¿vale? Porque es poco importante y lo que hará es confundiros. La cuestión es que lo que hace es el subsidio inicial, ¿vale? Son 50 por coin. Coin, que es el número de Bitcoin, el número de monedas, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos es que el subsidio hace esta operación respecto a los halving. ¿Qué es esta operación? Esta operación es lo que se llama el right shift, que es lo que tenemos aquí. Es una operación en informática que es equivalente a dividir entre 2 elevado a algo, ¿vale? Entonces lo que está haciendo así es que el subsidio que habíamos definido como 50 bitcoins lo divide entre 2 elevado a los halving. Actualmente ese subsidio, como los halving son 3, porque de aquí se redondean a 3, tenemos que el subsidio es 50 dividido entre 2 elevado a 3, que es decir, entre 8, es decir, 6,25 Bitcoin. Pero en el bloque 840.000, esta operación que realizarán todos los nodos a la vez para validar el próximo bloque dará 4. Y como esto dará 4, esta operación, que es el right shift, dará 50 partido 2 elevado a 4, que es 50 partido 16, que es 3,125, ¿vale? Entonces, el nuevo subsidio de cada bloque tendrá que ser 3,125, si no se rechazará por toda la red. ¿Lo comprendéis? Y esta regla de validación está en el software de todos los nodos y está así desde que Satoshi inventó Bitcoin y lo desplegó por todo Internet. Bien, entonces espero que hayáis comprendido esto, ¿vale? De ahí es donde viene esto, ¿vale? Si os fijáis aquí sale un relojito, estos son relojes que calculan el halving, donde se dice que el halving queda aproximadamente una semana. Esto es a fecha 12 de abril. Y si os fijáis aquí abajo, mirad qué reloj más bonito, ¿vale? Lo que hace es deciros lo que queda para el próximo halving. Aquí nos pone el 840.000, que será a las 12 en punto, entre comillas, cuando se realice el halving. Y esto es, pues, otros de lo que quedan, ¿no? Aquí tenemos 682, 787.000 y aquí el 840.000, que estamos muy cerca. ¿Cómo sabemos que estamos muy cerca? Pues entramos aquí, buscamos Current Bitcoin Block. Entramos a un explorador de Bitcoin que se llama, y aquí pone Blockade. Esto es el número de bloques que hay en la blockchain. Vamos por 838.883, es que no queda nada, estamos ahí súper cerquita. Entonces voy a asumir que ya habéis entendido todo esto de qué es el halving y por qué la gente está tan expectante. Ahora vamos a explicar, aunque ya entiendo que os haréis una ligera idea, por qué Bitcoin sube de precio cuando se realiza un halving. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bien, vamos a ello. Para ello necesito que veáis estas gráficas, ¿vale? ¿Qué es estas gráficas? Es el número de, digamos, de Bitcoin que se holdea durante un tiempo determinado, ¿vale? Vamos a decirlo así. ¿Cuál es la idea de esto? Bitcoins, ahora mismo hay aproximadamente 19 millones y pico, ¿vale? Pero habrá 21 millones en total. Aunque muchos de ellos se van a perder, pero vamos a obviar eso. La cuestión es que no todos esos bitcoins están en el mercado. ¿Y por qué no están en el mercado? Porque hay mucha gente que tiene bitcoins que no los pone a disposición del mercado. En el mercado solo hay una pequeña parte. Si os fijáis aquí, hay gente que está manteniendo bitcoin durante, aquí pone, más de 5 años, ¿vale? Hay una proporción de la gente que ya en 2018, este gráfico va aumentando, mantuvo el Bitcoin más de 5 años. Es decir, que hay una serie de gente que lo que hace es retirar Bitcoin del mercado constantemente. Bien, esto es lo que se llama holdear, comprar Bitcoin. Compra y no vende. Evidentemente hay gente que vende, pero hay gente que no. Y si os fijáis, el recuadrito este azul siempre aumenta. Si vamos a otra gráfica, por ejemplo esta que llega a 2022, mirad aquí, ¿veis esto de aquí? El azul y el lila siempre aumentan. Esto van fluctuando porque esto es gente que no holdea, entonces compra y vende. Y cuando crece mucho Bitcoin y aumenta mucho de precio, venden muy rápido. Pero hay una serie de gente que solo hace que chupar Bitcoin.
Cuando se chupan bitcoins, el mercado funciona por oferta y demanda. Entonces, la oferta de bitcoin, ¿por qué está determinada? Pues aquellos que quieren vender bitcoin y además este nuevo bitcoin que se crea en cada bloque. Entonces, lo que tenemos es que cada vez tenemos menos bitcoins en el mercado, porque cuando se produce el halving, en vez de emitirse 6 nuevos bitcoins por cada bloque, se emiten 3. Entonces, si no hay mucha gente que está dispuesta a vender y hay aproximadamente la misma demanda, la misma gente comprando Bitcoin, Bitcoin empieza a subir, porque la oferta es cada vez menor, porque se van retirando los Bitcoin del mercado y la demanda sigue estable. Entonces va bajando la oferta, la demanda sigue estable y el precio empieza a subir. Así de sencillo, por eso realiza estos ciclos alcistas tan bestias, porque lo que ocurre es que a partir del halving, de repente, cada vez hay menos bitcoins en el mercado, entonces el bitcoin sube. Y además, como sube, mucha gente atraída por la subida entra en el mercado y como entra en el mercado hay más demanda y cada vez hay menos oferta y se dispara el precio. Teoría económica básica, si queréis ya lo mostraré en gráficos, pero esto es súper sencillo. Vamos a buscar otra cosa que también os interesará mucho, que es Bitcoin Halving Chart, que es este tipo de gráficas, ¿vale? Fijaos, hay muchas que son incorrectas, ¿vale? Pero lo que quiero que veáis es esto. Fijaos, estas rayas azules es lo que marca el halving, ¿vale? El primer halving, que fue en 2012, de 2008 a 2012, aquí se cortó a la mitad la recompensa, entonces cada vez había menos Bitcoin y de repente Bitcoin empieza a hacer un ciclo especulativo, empieza a subir de precio y se consolida y aquí ¡pam! Otra vez, se corta a la mitad y la demanda más o menos se mantiene estable y se vuelve a crear un ciclo especulativo, ¡pam! Luego aquí en 2020, otra vez lo mismo, en mayo de 2020 se cortó la recompensa a la mitad y como se recortó la recompensa a la mitad cada vez había menos bitcoins, había una demanda pujante además por el ciclo especulativo generado y cada vez sube más de precio. Pues el próximo halving, el próximo evento de estos que lo que va a hacer es un ciclo especulativo de bitcoin, ocurre en una puta semana, literalmente en una putísima semana. Aquí está, ¿veis? 7 días, 12 horas, queda ya nada. Entonces, el halving de Bitcoin es importantísimo porque la gente que mantenemos Bitcoin y que tenemos Bitcoin en propiedad, nos vamos a hacer cada vez más ricos. Pero no solo por eso, sino porque esto constituye un efecto red. Cada vez que se realiza un halving, mucha gente empieza a comprender qué es Bitcoin, empieza a interesarse por Bitcoin y empieza a entrar liquidez en el mercado, que es lo que queremos porque al final el objetivo de Bitcoin es que sea un dinero, un medio de pago, aunque no sea unidad de cuenta, me da igual, pero que sea un dinero como valor refugio. Voy a dejarlo aquí porque si no el vídeo será muy largo, pero espero que al menos ahora tengáis una idea más clara de lo que es el halving, ¿vale? Todos los ordenadores que están en la red de Bitcoin, que son además todos estos, los tengo por aquí, bueno, si no, mirad bitnodes.io, estos nodos de aquí, que hay 18.500 que son los que se pueden trazar o aproximadamente 58.500 que son los que no se pueden trazar, todos estos nodos tienen en su software que la recompensa se reduce a la mitad. Entonces hay un consenso entre mineros, entre usuarios, entre desarrolladores y nodos que todos sabemos que esto va a ocurrir. Los mineros también lo saben, esa es la realidad, los mineros lo tienen muy claro, que a partir de dentro de una semana ya la recompensa que van a obtener por cada bloque se va a reducir a la mitad. Pero esto es lo que mola de Bitcoin, que el consenso, a no ser que se rompa, y actualmente no hay ninguna expectativa de que se vaya a romper, porque todo está súper claro y no hay ninguna gente que sea contraria a Bitcoin y ese tipo de cosas, pues se va a realizar el halving y eso significa que con toda probabilidad el precio de Bitcoin durante este año y los siguientes va a subir. Me despido de vosotros con esta maravillosa gráfica que se discontinúa en 2022, pero que actualmente ya estamos aquí, cerca de los $80.000. ¿A cuánto llegará en el próximo halving? No tenemos ni puta idea, esa es la verdad. Quien te diga alguna predicción, pues está errando, no tenemos ni idea, pero lo que sí sabemos es que la oferta disponible de Bitcoin se va a reducir a la mitad. ¿Cuánto va a ser la demanda? No lo sabemos, pero parece que está aumentando, evidentemente también porque cada vez hay más gente que conoce esto del halving, conoce que es Bitcoin, sabe que es una red muy descentralizada y todo este tipo de cosas. Así que nada, de momento lo dejamos aquí y nos vemos en el
el próximo vídeo.